¿Alguna vez has sentido que una mujer te desea intensamente, aunque nunca te lo haya dicho con palabras? Tal vez fue una mirada que duró un segundo de más, una cercanía aparentemente casual, o un pequeño gesto que parecía insignificante, pero que escondía mucho más de lo que imaginabas. Bienvenido. En este video vas a descubrir 8 señales no verbalizadas que pueden revelar cuando una mujer siente una fuerte atracción por ti, incluso cuando intenta disimularla. Y presta mucha atención, porque algunas de estas señales son tan sutiles que la mayoría de los hombres las confunden con simple amabilidad. A lo largo del video aprenderás a observar mejor su lenguaje corporal, sus reacciones espontáneas, la forma en que cambia su comportamiento cuando estás cerca y esos pequeños detalles que suelen aparecer antes de que alguien se atreva a expresar directamente lo que siente. Lo más interesante es que el cuerpo muchas veces reacciona antes de que la mente pueda controlar lo que quiere mostrar. Por eso, una persona puede cuidar perfectamente sus palabras y aún así revelar su interés mediante gestos, movimientos y comportamientos casi automáticos. Así que no te quedes únicamente con lo que ella dice. Observa lo que ocurre cuando piensa que no estás prestando atención, porque una de estas 8 señales podría hacerte recordar inmediatamente a una mujer que ya conoces. Hay una diferencia enorme entre una mirada casual y una mirada que busca quedarse contigo. Cuando una mujer siente una atracción intensa, sus ojos suelen convertirse en uno de los primeros lugares donde esa emoción aparece. Puede mirarte durante más tiempo del necesario, apartar la vista cuando nota que la descubriste y volver a buscarte segundos después. Esa repetición es importante, porque una sola mirada puede ser coincidencia, pero varias miradas dirigidas hacia ti comienzan a revelar un patrón. También debes observar lo que sucede justo después de que vuestras miradas se encuentran. Si sonríe de manera espontánea, baja ligeramente la mirada o muestra una expresión diferente a la que utiliza con los demás, puede existir una carga emocional detrás de ese momento. El rostro suele reaccionar antes de que una persona tenga tiempo de controlar completamente lo que quiere mostrar. Por eso esas pequeñas respuestas pueden resultar muy reveladoras. Otro detalle interesante aparece cuando estás hablando con otras personas. Si notas que ella continúa observándote incluso cuando no estás interactuando directamente con ella, su atención probablemente está más centrada en ti de lo que parece. Cuando alguien nos atrae, tendemos de forma natural a seguir sus movimientos, escuchar su voz y comprobar dónde se encuentra, incluso sin proponérnoslo conscientemente. Sin embargo, no debes interpretar cada mirada como una declaración de deseo. Lo importante es combinar esta señal con el contexto y con otros comportamientos. Una persona puede mirarte porque le resulta familiar tu rostro, porque está prestando atención a una conversación o simplemente porque tiene curiosidad. La verdadera diferencia aparece cuando esa mirada se combina con sonrisas, nerviosismo, proximidad y cambios visibles en su comportamiento cuando te acercas. Por eso, la próxima vez que estés con una mujer que te genera dudas, no intentes adivinar inmediatamente lo que siente. Observa con calma cómo utiliza sus ojos cuando estás presente. Si constantemente te busca con la mirada, mantiene el contacto visual y parece reaccionar emocionalmente cuando la descubres observándote, podrías estar viendo una de las primeras señales de una atracción que todavía no se atreve a expresar con palabras. Cuando sentimos una fuerte atracción hacia alguien, nuestro cuerpo intenta reducir la distancia casi de manera automática. Por eso, otra señal importante aparece cuando una mujer busca estar físicamente cerca de ti, incluso cuando existen otros lugares disponibles. Puede elegir sentarse a tu lado, acercarse mientras hablas, o colocarse dentro de tu espacio personal con una naturalidad que no muestra con otras personas. La clave está en observar si esa proximidad parece repetirse. Tal vez en una reunión termina varias veces cerca de ti. Camina a tu lado aunque el grupo sea grande
o encuentra pequeñas razones para acercarse cuando podría hablarte perfectamente desde otra distancia. Muchas veces estos movimientos no son completamente conscientes, sino una consecuencia natural del deseo de permanecer cerca de alguien que despierta interés. En algunos casos, esa cercanía puede acompañarse de pequeños contactos físicos aparentemente accidentales. Un roce en el brazo, una mano que permanece unos segundos sobre tu hombro o un toque ligero mientras se ríe pueden tener un significado especial cuando ocurren repetidamente. El contacto físico crea una sensación de conexión inmediata. Por eso muchas personas lo utilizan de forma espontánea cuando se sienten cómodas y atraídas. Aún así, también aquí, el contexto es fundamental. Algunas personas son naturalmente cariñosas y mantienen una distancia corta con casi todo el mundo. Por eso debes comparar cómo se comporta contigo y cómo se comporta con los demás. Si contigo busca más cercanía, inicia más contacto físico y parece cómoda permaneciendo dentro de tu espacio personal, entonces la señal adquiere mucho más peso. Lo más importante es que nunca debes utilizar estas señales como una excusa para asumir consentimiento o avanzar sin observar su respuesta. La atracción se entiende mejor cuando existe reciprocidad, comodidad y respeto. Si ella busca constantemente acercarse, parece relajada cuando estás cerca y vuelve a reducir la distancia cada vez que os separáis, su propio lenguaje corporal podría estar mostrando un interés que todavía no ha decidido convertir en palabras. Cuando una mujer siente una atracción fuerte, muchas veces empieza a reflejar tus movimientos sin darse cuenta. Si tú cambias de postura, ella puede hacerlo poco después. Si te inclinas hacia adelante mientras hablas, quizá notes que también reduce la distancia. Incluso puede adoptar gestos similares a los tuyos mientras mantiene la conversación. Este fenómeno suele aparecer cuando dos personas están emocionalmente conectadas y se sienten especialmente atentas la una a la otra. Lo interesante es que este reflejo normalmente no parece calculado. No se trata de copiar cada movimiento de forma evidente, sino de una sincronización mucho más sutil. Puedes levantar tu vaso y verla hacer lo mismo unos segundos después, cruzar las piernas y descubrir que adopta una postura parecida, o cambiar el tono de tu voz y notar que ella ajusta el suyo. Cuanto más natural sea esa coordinación, más interesante resulta observarla. También puede aparecer en el ritmo de la conversación. Cuando alguien está muy interesado en ti, empieza a adaptarse inconscientemente a tu energía. Si hablas con entusiasmo, puede responder con la misma intensidad. Si bajas la voz para contar algo personal, probablemente también se acerque y responda de una manera más íntima. Esa sincronización crea una sensación de conexión que muchas veces surge antes de que cualquiera de los dos la reconozca abiertamente. Pero hay un detalle todavía más revelador. Observa si esta sincronización aumenta cuando estáis solos o cuando la conversación se vuelve más personal. Una mujer puede comportarse de manera completamente normal dentro de un grupo y, sin embargo, cambiar su postura, su tono y sus movimientos cuando empieza a prestarte atención exclusivamente a ti. Esa diferencia entre su comportamiento general y su comportamiento contigo puede decir mucho más que un gesto aislado. La próxima vez que estés hablando con una mujer que parece interesada, presta atención a ese pequeño baile inconsciente entre vuestros cuerpos. No intentes provocar movimientos artificialmente para comprobarla. Simplemente observa. Si sus gestos, su postura y su energía comienzan a sincronizarse contigo de manera repetida, probablemente exista un nivel de conexión emocional y atención que va mucho más allá de una conversación indiferente. Otra señal aparece cuando su cuerpo parece traicionarla con pequeños gestos de nerviosismo cada vez que estás cerca. Puede acomodarse el cabello, tocar ligeramente su rostro, ajustar su ropa o jugar con algún objeto mientras habla contigo. Estos movimientos no significan automáticamente atracción, pero cuando aparecen principalmente en tu presencia,
pueden revelar que la interacción tiene para ella una importancia especial. La razón es sencilla. Cuando alguien nos atrae, aumenta nuestra conciencia sobre cómo estamos siendo percibidos. De repente, pensamos más en nuestra postura, en nuestro aspecto y en la impresión que estamos causando. Por eso una mujer puede arreglarse el cabello justo antes de acercarse, corregir su postura cuando nota que la estás mirando o tocarse algún accesorio mientras intenta mantener una conversación aparentemente tranquila. También puedes notar pequeños cambios en su expresión. Quizás sonríe con más facilidad cuando le hablas, se muerde suavemente el labio durante un momento de nerviosismo o necesita apartar la mirada antes de volver a establecer contacto visual. Lo importante no es un gesto concreto, porque cada persona expresa la tensión de manera diferente, sino ese cambio evidente en su comportamiento cuando tú entras en escena. Aquí, la comparación vuelve a ser esencial. Si juega constantemente con el cabello, toca sus joyas o mueve las manos de esa manera con todo el mundo, probablemente sea simplemente parte de su personalidad. Pero si estaba completamente relajada y, cuando empiezas a hablarle, aparecen de repente esos pequeños movimientos junto con sonrisas, atención intensa y una energía diferente, entonces la situación adquiere otro significado. Estos gestos pueden ser especialmente reveladores porque suelen resultar difíciles de controlar durante mucho tiempo. Las palabras pueden prepararse, pero el cuerpo responde rápidamente a la emoción. Si notas que intenta parecer tranquila mientras sus manos, su expresión o su postura muestran una ligera inquietud cada vez que estás cerca, no significa que debas asumir lo que siente, pero sí que probablemente tu presencia está provocando en ella una reacción emocional mucho más fuerte de lo que muestra verbalmente. Cuando una mujer siente una atracción intensa, su atención hacia ti suele volverse mucho más precisa. No solo escucha lo que dices, sino que recuerda pequeños detalles que quizá tú mismo habías olvidado mencionar. Puede recordar una historia que contaste días atrás, algo que te gusta, una opinión que expresaste, o incluso una frase aparentemente sin importancia. Esa memoria selectiva puede revelar que tus palabras ocupan más espacio en su mente del que imaginas. Este comportamiento se vuelve todavía más evidente cuando utiliza esos detalles para acercarse a ti. Tal vez menciona una película que dijiste que querías ver. Te pregunta cómo salió algo importante que tenías pendiente, o recuerda una preferencia concreta sin que tengas que repetírsela. Lo significativo no es simplemente que tenga buena memoria, sino que presta una atención especial a aquello que está relacionado contigo. Cuando sentimos interés por alguien, nuestra mente tiende a considerar relevantes cosas que normalmente pasarían desapercibidas. Una conversación común puede convertirse en algo que recordamos durante días porque la persona que estaba delante nos importa. Por eso, si ella recupera constantemente pequeños fragmentos de conversaciones anteriores, puede estar mostrando de forma indirecta cuánto valor le da a vuestra interacción. Observa también cómo reacciona cuando hablas. Una mujer muy interesada puede mantener la atención incluso cuando alrededor existen otras distracciones. En un grupo, quizás sea la primera en reaccionar a tus comentarios, mirar hacia ti cuando hablas o buscar tu expresión cuando sucede algo divertido. Es como si, entre todas las personas presentes, tu reacción tuviera para ella un significado especial. Por supuesto, escuchar atentamente también puede ser una señal de educación o amistad, así que nunca debes interpretar este comportamiento de forma aislada. Pero cuando se combina con miradas frecuentes, cercanía, nerviosismo y otros cambios en su lenguaje corporal, recordar tantos detalles sobre ti puede ser una pieza importante del conjunto. A veces, el interés no se demuestra diciendo algo extraordinario, sino prestando una atención extraordinaria a cosas aparentemente pequeñas. Otra señal especialmente interesante
aparece cuando ella busca motivos para prolongar el tiempo que pasa contigo. La conversación podría terminar perfectamente, pero surge una nueva pregunta. El grupo empieza a marcharse, pero ella continúa cerca. Ya no existe una razón evidente para permanecer allí y, sin embargo, parece encontrar pequeñas excusas para evitar que el momento termine demasiado rápido. Puede ocurrir de formas muy discretas. Quizá te acompaña un poco más de lo necesario. Comienza otro tema justo cuando parecía que ibais a despediros, o encuentra alguna razón sencilla para seguir hablando contigo. Ninguna de estas acciones, por separado, demuestra necesariamente atracción, pero la repetición puede revelar un deseo claro de mantener la conexión. También presta atención a quién suele iniciar estos pequeños encuentros. Si constantemente aparece cerca de ti, encuentra oportunidades para conversar o aprovecha situaciones cotidianas para compartir unos minutos contigo, probablemente exista una motivación detrás de esa iniciativa. Cuando alguien nos resulta indiferente, raramente invertimos tanta energía en crear nuevos momentos de contacto. Una diferencia importante está en la manera en que responde cuando tú intentas terminar la interacción. Si acepta la despedida con naturalidad, no significa nada negativo, pero si sonríe, introduce inmediatamente otro tema o parece buscar una razón para quedarse un poco más, puede estar mostrando que disfruta especialmente de tu compañía. En ocasiones, el deseo de permanecer cerca se expresa precisamente en esa dificultad sutil para cerrar el momento. Lo importante es reconocer el patrón, sin convertirlo en una certeza absoluta. Una mujer puede disfrutar de tu compañía sin sentir necesariamente un deseo romántico, y por eso siempre debes observar el conjunto de señales y respetar sus límites. Sin embargo, cuando busca repetidamente tu presencia, prolonga las conversaciones y parece encontrar nuevas razones para compartir tiempo contigo. Probablemente exista un nivel de interés que merece ser observado con mucha más atención. Cuando una mujer siente una atracción intensa, muchas veces su expresión cambia de manera inmediata cuando apareces. Puede estar seria o concentrada, y en cuanto te ve, su rostro se ilumina. Sonríe de forma espontánea, o sus ojos muestran una energía diferente. Ese cambio repentino resulta interesante porque ocurre antes de que tenga tiempo de decidir conscientemente cómo quiere reaccionar frente a ti. Fíjate especialmente en esas sonrisas que parecen surgir sin una razón evidente. No hablamos de la sonrisa educada que cualquiera utiliza al saludar, sino de una expresión más cálida que permanece durante unos segundos y que puede ir acompañada de una mirada directa. Cuando alguien nos provoca una emoción positiva, el rostro suele reflejarla incluso antes de que pronunciemos una sola palabra. También puede suceder que busque tu reacción después de hacer o decir algo. Si cuenta una historia divertida, quizá mire inmediatamente hacia ti para comprobar si te estás riendo. Si ocurre algo inesperado dentro de un grupo, sus ojos pueden dirigirse primero hacia ti. Ese comportamiento muestra que tu respuesta tiene un peso especial para ella, porque inconscientemente quiere compartir contigo la experiencia del momento. Otro detalle aparece cuando sus expresiones parecen más vivas durante vuestra conversación. Puede levantar ligeramente las cejas cuando te acercas, mantener una sonrisa mientras hablas o reaccionar con más entusiasmo a tus comentarios. No significa necesariamente que esté fingiendo interés. Al contrario, muchas veces esa intensidad nace precisamente porque está emocionalmente involucrada en la interacción. Una expresión aislada nunca será suficiente para saber lo que alguien siente, pero los cambios repetidos pueden revelar mucho. Si notas que su rostro se transforma cuando te ve, que busca constantemente tu reacción y que parece especialmente animada cuando estás cerca, probablemente tu presencia tenga para ella una importancia emocional distinta a la de otras personas. La última señal puede ser una de las más reveladoras
porque aparece incluso cuando ella no está hablando directamente contigo. La orientación de su cuerpo. En una conversación grupal, puede estar respondiendo a otra persona, pero sus pies, sus piernas o su torso permanecen dirigidos hacia ti. El cuerpo tiende a orientarse naturalmente hacia aquello que capta nuestra atención y nos interesa. Este detalle puede pasar completamente desapercibido, porque solemos concentrarnos en el rostro y en las palabras. Sin embargo, observa qué ocurre cuando cambias de posición. Si después de unos momentos ella también reajusta su postura para volver a quedar orientada hacia ti, puede existir una atención inconsciente que su cuerpo está expresando de una manera muy sencilla. Lo mismo ocurre con las barreras físicas. Cuando alguien se siente cómodo y quiere conectar, normalmente mantiene una postura más abierta. Puede apartar un bolso que estaba entre los dos, descruzar los brazos, girar completamente el torso hacia ti o inclinarse ligeramente cuando hablas. Son pequeños movimientos que reducen simbólicamente la distancia y facilitan la interacción. La señal se vuelve mucho más significativa cuando aparece junto con varias de las anteriores. Imagina que busca tu mirada, sonríe cuando la descubres observándote, se acerca con frecuencia, recuerda detalles sobre ti y además mantiene su cuerpo orientado hacia ti. En ese momento ya no estás interpretando un gesto aislado, sino observando un conjunto coherente de comportamientos. Y esa es precisamente la clave para comprender todas estas señales. Nunca convertir un solo gesto en una conclusión definitiva. La verdadera atracción suele revelarse mediante patrones repetidos de atención, cercanía, comodidad y reciprocidad. Cuando varias de estas conductas aparecen juntas y se mantienen con el tiempo, puedes tener una imagen mucho más clara de que detrás de lo que ella no dice, existe una emoción que su lenguaje corporal está dejando escapar. Ahora ya conoces 8 señales silenciosas que pueden revelar cuando una mujer siente una atracción intensa por ti. Recuerda que ninguna señal aislada puede decirlo todo. Lo verdaderamente importante es observar los patrones, la reciprocidad y cómo cambia su comportamiento cuando estás presente. Cuanto mejor aprendas a leer estos pequeños detalles sin precipitarte, más fácil será comprender lo que realmente está ocurriendo entre los dos. Antes de irte, quiero proponerte algo. Elige una sola palabra relacionada con lo que has aprendido hoy, como mirada, atracción, conexión o cualquier otra que represente lo que más te llamó la atención. Y escríbela en los comentarios. Así sabré qué parte del video conectó más contigo. Y si este contenido te ha resultado útil, apóyalo haciendo clic en la nueva función Hype de YouTube. Ese pequeño gesto puede ayudar muchísimo a que este video llegue a más personas que también quieren aprender a comprender mejor esas señales que muchas veces se dicen sin pronunciar una sola palabra.